Mis amados y queridos hermanos, necesitamos que se inscriban, den joya, compartan y comenten en nuestro canal, así llegaremos a los que más necesitan un confort espiritual en sus vidas. El 8 de diciembre celebramos a Inmaculada Concepción. Inmaculada Concepción, la fiesta y el dogma. ¿Sabes lo que significa el dogma de la Inmaculada Concepción? Conoce en este artículo la fiesta y el dogma, así como su fundamento teológico. ¿Sabes lo que significa el dogma de la Inmaculada Concepción? Conoce en este artículo la fiesta y el dogma, así como su fundamento teológico. Aunque los fieles mantienen la creencia en un hecho determinado durante muchos años, la Iglesia adopta una postura cautelosa antes de proclamar un dogma. Consulta a los padres de la Iglesia, analiza la tradición y busca ayuda del Espíritu Santo. Así, a pesar de que los fieles creen en la Inmaculada Concepción de María a lo largo de mucho tiempo, la proclamación de este dogma por la Iglesia llevó muchos años. Hoy, no hay más dudas de que María, para llegar a ser Madre del Salvador, María, fue adornada por Dios con dones dignos de una misión tan grande. Por lo tanto, podemos celebrar la solemnidad de la Inmaculada Concepción, indicando que María está exenta del pecado original desde el primer instante de su existencia. Pero es importante que entendamos qué es este dogma, cómo aparece en las Sagradas Escrituras y cuál es su fundamento teológico. Y eso es exactamente lo que encontrará en este artículo. ¿Qué es el dogma de la Inmaculada Concepción? El dogma de la Inmaculada Concepción afirma que Dios, en su gracia, preservó a María, Madre de Jesús, desde el primer momento de su existencia, concibiéndola sin la mancha del pecado original. Antes de la proclamación del dogma, en 1854, por el Papa Pío IX, los fieles no estaban obligados a aceptar esta creencia, pero a partir de ese marco, la concepción, es decir, la concepción, sin pecado de María se convirtió en una verdad de la fe católica. Sin embargo, es importante resaltar que incluso cuando el debate era permitido, ya que el dogma aún no había sido proclamado, la Iglesia siempre sostuvo la creencia en la Inmaculada Concepción de María. Esta convicción pone de relieve la singular pureza de la Virgen, preparada desde el principio para ser la Madre del Salvador. Después de examinar la doctrina de muchos siglos de los padres y doctores de la Iglesia, así como de los concilios y sus predecesores, Pío IX proclama el dogma de la Inmaculada Concepción, definido en la bula Ineffabilis Deus. Declaramos, confirmamos y definimos la doctrina, revelada por Dios, que la bienaventurada Virgen María fue preservada e inmune de toda mancha del pecado original, desde el primer instante de su concepción, por gracia particular y privilegio de Dios Todopoderoso, por los méritos de Jesucristo, Salvador del género humano. Entienda lo que es un dogma y conozca los dogmas marianos. ¿Qué es la solemnidad de la Inmaculada Concepción? La solemnidad de la Inmaculada Concepción, el 8 de diciembre, es una fiesta litúrgica en la que se celebra la memoria del dogma de la Inmaculada Concepción. En este día recordamos con alegría y reverencia la pureza singular de la Madre de Jesús, preservada desde el primer instante de su existencia. Además, la solemnidad es también un precepto. Esto significa que cada fiel católico debe participar en la celebración de la Santa Misa en este día, o en la noche del día anterior. Además, por ser una solemnidad, se dispensa la abstinencia de carne, si este día cae un viernes, como ocurre en este año 2023, sepa por qué los católicos no deben comer carne el viernes. La Inmaculada Concepción en la Biblia. En algunos pasajes bíblicos dedicados a María podemos encontrar referencias que remiten a su Inmaculada Congregación. En Génesis 3,15, por ejemplo, Dios promete establecer enemistad entre la mujer y la serpiente, indicando la victoria futura de la descendencia de la mujer sobre el maligno. La figura de Eva no se alinea completamente con esta profecía, llevando a los primeros cristianos a identificar a esta mujer como la Virgen María. 3. En el estado de enemistad perpetua con Satanás, siendo Dios mismo quien así lo estableció, María no podía estar sujeta al pecado original. En el Evangelio de San Lucas, el ángel saluda a María como llena de gracia, LC 1:28. Tal expresión indica una plenitud permanente de la gracia divina, evidente en la traducción de San Jerónimo, gratia plena. 3. Este saludo es la base bíblica para el dogma de la Inmaculada Concepción, enfatizando que Dios ha colmado a María con gracia desde el inicio de su existencia. Además, la mujer vestida de sol, 4 descrita por Juan en el Apocalipsis también nos indica la concepción inmaculada de María. La expresión remite a la idea de que los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre, Mateo 13,43, después de la resurrección. 3. Sin embargo,
María no solo resplandece como el sol, sino que está revestida de él, lo que solo es posible considerando su inmaculada concepción, que la coloca en plenitud de gracia divina. Conozca también la fiesta de la Natividad de Nuestra Señora. Símbolos y figuras bíblicas que remiten a María. También hay símbolos y figuras bíblicas que se refieren a María y su inmaculada concepción. Entre ellas podemos citar el Arca de la Alianza, el Arca de Noé y la Amada del Cantar de los Cantares. Estas comparaciones no solo enfatizan la inmaculada concepción de María, sino que también resaltan su dignidad para llevar a Dios mismo en su vientre. En la analogía del Arca de la Alianza, María fue preparada, sin la mancha del pecado, para concebir y cargar a Dios mismo. Así como en el Antiguo Testamento se preparaba el Arca de la Alianza, con todo celo, para contener la presencia de Dios. La Iglesia también ve en el Arca de Noé, que salvó a la humanidad, una prefiguración de María. Ella fue liberada del pecado original, a fin de ofrecer una nueva esperanza de salvación, de manera análoga al Arca de Noé en la preservación de la humanidad. Además, padres de la Iglesia, como Ambrosio de Milán, Jerónimo de Estridón, Juan Damasceno, asocian a María a la figura de la Amada del Cantar de los Cantares. 3 y algunos versículos en especial evidencian el dogma de la Inmaculada Concepción. Eres toda hermosa, oh amiga mía, y no hay mancha en ti. Mi amor, mi paloma, inmaculada mía. Fundamento teológico. El dogma de la Inmaculada Concepción proclama que, desde el primer instante de su concepción, Dios preservó a la Virgen María del pecado original. Esta enseñanza, enraizada en la tradición católica, se basa en la naturaleza redentora de Jesucristo. Según la tradición, María desempeñó un papel singular en la historia de la salvación, siendo elegida para ser la madre del Salvador, Jesucristo. Como el plan divino buscaba la redención por medio de Jesús, la preservación de María del pecado original la convirtió en un receptáculo puro para el Hijo de Dios. El fundamento teológico reside en la relación única entre Jesús y María. Si Jesús es el Salvador destinado a liberar a la humanidad del pecado, María, como su madre, debería ser preservada del pecado desde el principio. La concepción inmaculada de María es vista como una preparación digna para la encarnación del Verbo de Dios. Además, la Inmaculada Concepción de María está en sintonía con la comprensión católica de la santidad y de la gracia divina. La doctrina destaca la acción especial de Dios en la vida de María, confiriéndole una gracia singular que la preserva del pecado original. La inteligencia del pueblo cristiano no podía concebir que la carne de Cristo, santa, inmaculada e inocente, tuviera su principio en las entrañas de María, de una carne que un día hubiera contraído cualquier mancha, por un instante que fuese. ¿Y cuál es la razón de esto, sino que una oposición infinita separa a Dios del pecado? Si Dios, pues, tanto aborrece el pecado, que quiso ser la futura madre de su Hijo exenta no solo de esos labeos que se contraen por voluntad, sino, por un privilegio especial, anticipando los méritos de Jesucristo, también de ese otro, que señala a todos los hijos de Adán. Por tanto, el fundamento teológico del dogma de la Inmaculada Concepción está intrínsecamente ligado a la misión redentora de Jesucristo, como Verbo encarnado, y a la singularidad del papel de María como su madre, preparada de manera especial para desempeñar un papel central en la obra salvífica. El dogma de la Inmaculada Concepción y nuestra vida espiritual. El dogma de la Inmaculada Concepción ilumina nuestra vida espiritual, evidenciando que la unión con Dios está estrictamente ligada a la pureza. Nadie estuvo tan ligada a Jesús como la Virgen María, que se destaca como la única digna de engendrar a Cristo en su vientre, siendo preservada desde el inicio. Sin embargo, Cristo, que se encarnó para salvarnos, también nos llama a una vida santa. Y, a pesar de la inclinación que tenemos al pecado, podemos ofrecer nuestra vida al Padre por las manos puras de María. Si la serpiente es nuestra enemiga en la caminata espiritual, tenemos como protectora a aquella que aplasta la cabeza de la serpiente. Más que admirar a María Inmaculada, necesitamos imitarla, su fe, pureza, humildad, caridad. La figura de María exenta del peso del pecado original es para nosotros modelo de virtud y devoción, animándonos a buscar una vida espiritual más profunda y alineada con los valores del Evangelio. La comprensión de este dogma, además de revelarnos la importancia de la pureza, nos recuerda nuestra conciencia de la necesidad de la reconciliación y la gracia de Dios en nuestras vidas. Así, la Inmaculada Concepción de María no es solo algo en lo que creemos, sino una práctica de vida, una fuente de inspiración e intercesión para la búsqueda constante de la santidad, la pureza y la unión íntima con Dios. La devoción a la Inmaculada Concepción de Nuestra Señora.
Dios prometió la salvación por medio de una mujer. Pondré odio entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la de ella. El Catecismo de la Iglesia Católica nos enseña, el género humano entero está en Adán como un solo cuerpo de un solo hombre. En virtud de esta unidad del género humano, todos los hombres están implicados en el pecado de Adán. San León Magno, Papa del siglo V y doctor de la Iglesia, afirma: el antiguo enemigo, en su orgullo, reivindicaba con cierta razón su derecho a la tiranía sobre los hombres y oprimía con poder no usurpado a aquellos que había seducido, haciéndoles pasar voluntariamente de la obediencia a los mandamientos de Dios para la sumisión a su voluntad. Era, por lo tanto, justo que solo perdiera su dominio original sobre la humanidad siendo vencido en el propio terreno donde venció. Dios envió a su Hijo, pero para formar un cuerpo, quiso la libre cooperación de una criatura. Por eso, desde toda la eternidad, Dios escogió, para ser la madre de su Hijo, una hija de Israel, una joven judía de Nazaret en Galilea, una virgen desposada con un varón llamado José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. La mujer sin el pecado original. Entonces, en la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo al mundo nacido de una mujer. En el punto central de la historia de la salvación, entra en escena la figura de una mujer. Para traer a nuestro Salvador al mundo, Dios preparó a su madre, impidiendo que el pecado original la tocara, pues así ella no sería cautiva del demonio. A lo largo de los siglos, la Iglesia ha tomado conciencia de que María, llena de gracia por Dios, ha sido redimida desde la concepción. La Inmaculada Concepción de Nuestra Señora. La Inmaculada Concepción de Nuestra Señora fue el primer fruto que Jesús conquistó con su muerte. El ángel Gabriel le dijo en la Anunciación: salve, llena eres de gracia. En ese lleno de gracia, la Iglesia comprendió todo el misterio y dogma de la concepción inmaculada de María. Si ella es llena de gracia, es porque es, desde siempre, toda pura, bella, inmaculada. El Espíritu Santo mostró a la Iglesia esa verdad de fe. El 8 de diciembre de 1854, el Papa Pío IX declaraba dogma de fe. En la bula Ineffabilis Deus, el Papa dice: nosotros declaramos, decretamos y definimos que la doctrina según la cual, por una gracia y un especial privilegio de Dios Todopoderoso y en virtud de los méritos de Jesucristo, Salvador del género humano, a bien Santísima Virgen María se ha conservado de toda la mancha del pecado original en el primer instante de su congregación. Fue revelada por Dios y por lo tanto debe ser creído firmemente y constantemente por todos los fieles. Pura por la sangre de Jesús. Note que la Virgen María fue preservada de toda mancha del pecado original, en virtud de los méritos de Jesucristo. Esto quiere decir que ella obtuvo esa gracia por los méritos de la pasión y muerte de Jesús. Nosotros quedamos libres del pecado original por el bautismo, pero ella fue preservada por la sangre de Jesús. Como dijo el cardenal Suenens, la santidad del Hijo es causa de la santificación anticipada de la Madre, como el sol ilumina el cielo antes de que él mismo aparezca en el horizonte. El Espíritu Santo pudo crear a su esposa toda bella y pura, por supuesto que lo hizo. Es de ella que habla el libro de los Cantares: eres toda hermosa mi amiga, en ti no hay mancha original. Llama además a su esposa de jardín cerrado y fuente sellada donde jamás los enemigos entraron para ofenderla. Lo que los santos dicen de María. San Alfonso de Ligorio afirma: el espíritu mal buscó, sin duda, infectar el alma purísima de la Virgen, como infectado ya había con su veneno a todo el género humano. Pero alabado sea Dios. El Señor la previno con tanta gracia, que quedó libre de toda mancha de pecado. Y de esa manera puede usted abatir y confundir la soberbia del enemigo. San Bernardino de Siena dice a María: antes de toda criatura fuisteis, oh Señora, destinada en la mente de Dios para Madre del Hombre Dios. Si no por otro motivo, al menos por el honor de su Hijo, que es Dios, era necesario que el Padre Eterno la creara pura de toda mancha. San Juan Damasceno, doctor de la Iglesia, afirma: pero hay una distancia infinita entre la Madre de Dios y los siervos de Dios. Y pregunta San Anselmo, obispo y doctor de la Iglesia: Dios, que pudo conceder a Eva la gracia de venir al mundo inmaculada, ¿no habría podido concederla también a María? Ninguno de nosotros puede elegir a su madre, Jesús lo puede. Entonces, pregunta San Alfonso, doctor de la Iglesia, ¿cuál sería aquel que, pudiendo tener por madre una reina, la quisiera una esclava, la Virgen digna y llena de gracia? Cuando Dios eleva a alguien a una alta dignidad, también lo hace apto para ejercerla, enseña Santo Tomás de Aquino. Por lo tanto,
habiendo elegido a María para su madre, por su gracia la hizo digna de ser libre de todo pecado, incluso venial, enseñaba Santo Tomás, de lo contrario, la ignominia de la madre pasaría al hijo. San Agustín dijo, ni se debe tocar la palabra pecado tratándose de María, y esto por respeto a aquel de quien mereció ser la madre, que la preservó de todo pecado por su gracia. Pregunta San Cirilo de Alejandría, obispo y doctor de la Iglesia, que arquitecto, erigiendo una casa de vivienda, consentiría que su enemigo la poseyera enteramente y habitara. Apariciones de Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción. El dogma de la Inmaculada Concepción de María define claramente la realidad del pecado original. La misma Virgen María, en persona, quiso confirmar este dogma. Fue cuando, el 25 de marzo de 1858, en la fiesta de la Anunciación, reveló su nombre a Santa Bernadette, en las apariciones de Lourdes. Ella le dijo, yo soy la Inmaculada Concepción. El 27 de noviembre de 1830, 24 años antes de la proclamación del dogma, Nuestra Señora apareció a Santa Catalina Laboure, en París, y le pidió que mandara acuñar y propagar la devoción a la llamada Medalla Milagrosa, precisamente con esta inscripción, oh María concebida sin pecado, ruega por nosotros que recurrimos a ti. El dogma de la Inmaculada Concepción de María es un marco fundamental de la fe, porque, entre otras cosas, define claramente la realidad del pecado original, a veces contestado por algunos teólogos modernos, en desacuerdo con el magisterio de la Iglesia. Además, la aparición de la Virgen en Lourdes confirma que el Papa no se equivoca cuando proclama un dogma. El 8 de diciembre la Iglesia celebra la Inmaculada Conferencia de María. Es decir, recordamos el dogma proclamado por el Papa Pío IX, pero presente en la fe cristiana desde hace mucho tiempo, que dice que María fue preservada del pecado original en vista de su misión de ser la Madre de Jesús. En la piedad popular encontramos la devoción de Nuestra Señora de la Concepción. Ese es, por decirlo así, el nombre completo de la devoción de Aparecida, Nuestra Señora de la Concepción Aparecida. ¿Hace referencia al dogma del Papa Pío IX? Estrictamente hablando, parece que no. Incluso antes de la definición del dogma ya existían algunas cofradías dedicadas a Nuestra Señora de la Concepción, y adoptaron ese nombre porque encontraron en María un modelo de madre, de persona que concibe un hijo, de comunión. Ciertamente, María es modelo de madre y puede ser venerada en ese sentido. Ella fue bendecida con la misión de cooperar para que Jesús, el Hijo de Dios, creciera en estatura y gracia delante de Dios y de los hombres. Las madres en todo el mundo pueden, e incluso deben, reflejarse en el modelo de su maternidad. Oración a la Virgen de la Inmaculada Concepción. Sin embargo, como ya hemos visto, la fiesta del 8 de diciembre hace referencia a otra realidad también presente en María. En el momento en que ella fue concebida por San Joaquín y Santa Ana, como fruto del amor matrimonial de los dos, Dios la preservó de la mancha del pecado original ya anticipando la misión de que ella tendría que cargar, en su propio vientre, el Salvador de la humanidad. Para intentar colocar las dos conmemoraciones en la misma frase, podemos decir, María fue concebida sin pecado original y fue modelo de madre al concebir y cooperar con Dios con el crecimiento y la educación de Jesús. Si comprendemos bien esta distinción, no nos confundiremos más cuando escuchemos hablar de la Inmaculada Congregación y de Nuestra Señora de la Concepción. Pero, otro punto es muy importante que se diga en este momento. Es también un punto muy obvio. María es una sola. La misma que fue concebida sin mancha es la que es modelo de maternidad. Por lo tanto, podemos incluso decir que las dos celebraciones están estrechamente relacionadas, ya que hacen referencia a una sola persona. Nuestra Señora de la Concepción Aparecida es también Inmaculada. El 8 de diciembre celebramos esta Concepción Inmaculada que más tarde será arquetipo de maternidad. Aprovechemos este día para celebrar la pureza de María. Al mismo tiempo, celebremos también que esa pureza nos fue dada, por el mismo Señor en la cruz, como madre. Ella es verdaderamente nuestra madre espiritual, como hizo con Jesús, nos enseña los caminos para vivir una verdadera vida cristiana. Hagamos honor a lo que un día dijo en su Magnificat y llamémosla de todo corazón bienaventurada, porque el Señor hizo en ella maravillas. Y que, como hijos suyos que somos, cooperemos con su misión de hacer que Jesús llegue a todos los corazones que se encuentran en la soledad de la falta de Dios.